Hola nuevamente, te saluda Estuardo Cojulú de la empresa JustLink y también somos representantes aquí en Guatemala del portal de verempleados.com. En esta ocasión estaré compartiendo contigo acerca del tema de la psicometría en los procesos de selección de personal. Y antes de comenzar y compartirte la agenda, quiero que revisemos conjuntamente los objetivos que queremos lograr a través de este video. Primero es que aprendas sobre las fases del proceso de reclutamiento y selección de personal. Seguidamente que aprendas sobre la psicometría y el tipo de evaluaciones que pueden ser utilizados en procesos de selección de personal. Y finalmente, otros consejos, tanto si tú aplicas o participas ejecutando procesos de reclutamiento y selección, o bien si vas a ser candidato de alguna empresa que esté requiriendo tus servicios y que pues tú te postules para aplicar a un empleo. Ahora bien, ¿cómo va a estar dividida la sesión del día de hoy? Como primer punto, vamos a revisar las fases del proceso de selección. Seguidamente, vamos a adentrarnos un poquito en qué es psicometría y los tipos de test psicométricos que podemos utilizar en nuestros procesos de reclutamiento y selección, como otros test complementarios o pruebas que se utilizan en este tipo de procesos. Y finalmente, consejos generales como aplicador y como candidato. Bueno, entonces arrancamos con la parte número 1. Te lanzo esta pregunta de qué es el proceso de reclutamiento y selección. Seguramente, pues puede ser que tú ya hayas participado en algún proceso como candidato, ¿verdad? Enviaste tu hoja de vida, aplicaste a través de alguna bolsa de empleo o a través de redes sociales y si fuiste seleccionado para iniciar el proceso, te va a ser muy fácil recordarte o revivir lo que tú experimentaste en esos momentos cuando estemos hablando o profundizando en el proceso. O bien puede ser que tú estés actualmente trabajando en alguna área de reclutamiento y selección para alguna organización y la idea es que también podamos revisar el proceso de reclutamiento y selección y sus pasos. Pero antes quisiera centrarme en sí, qué es el proceso de reclutamiento y selección. Realmente es una función por la cual una empresa incorpora o adquiere nuevo talento para sus equipos de trabajo y posee dos grandes fases. Y de hecho están en su mismo nombre. ¿Por qué? Porque una de las fases es el reclutamiento y la otra fase es la selección. Más adelante vamos a profundizar en cada una de ellas. Ok. Ahora estamos viendo o vamos a ver cuál es la fase de reclutamiento. Acá quiero comenzar con esta palabra que es atraer. ¿Por qué? Porque básicamente de eso se trata la fase de reclutamiento, de atraer a aplicantes que se conviertan en candidatos idóneos que podamos considerar para nuestro proceso de reclutamiento y selección y que finalmente puedan ser contratados e incorporados a nuestro equipo de trabajo para la empresa que estamos laborando. Entonces de eso se trata prácticamente la fase de reclutamiento, de atraer personas, de captar ese talento que estamos buscando y que reúna los requisitos que le permitan a la persona desempeñarse eficaz y eficientemente en su puesto de trabajo. Pero también es importante resaltar que el reclutamiento normalmente en tu organización hay de dos tipos. Como vemos aquí en pantalla, uno de ellos es el reclutamiento interno. ¿A qué nos referimos con reclutamiento interno? Es cuando ya dentro de una organización se cuenta con personal que está preparado para ascender o para moverse a otro puesto que esté vacante en esos momentos. Entonces, el ideal es que toda organización pueda cubrir de forma más inmediata alguna vacante a través de personal que ya se encuentra laborando en su empresa.
Aquí también es importante resaltar que también implica otros procesos paralelos para llevar a cabo un reclutamiento interno. ¿Por qué? Porque la organización debe contar con la información actualizada de cada uno de los colaboradores, como, por ejemplo, la escolaridad que tiene, cuál es la experiencia que ha adquirido. Se puede complementar también con evaluaciones del desempeño, comentarios de los colaboradores, etcétera. ¿Por qué? Para saber si ese candidato puede formar parte de la terna que querramos nosotros presentar para optar a esa posición, o bien que sea un candidato idóneo para poderlo ascender o mover de puesto. Entonces, esta es una forma de reclutamiento, el interno. En ese sentido, si una organización no cuenta con personal idóneo para ocupar alguna posición, es cuando se hace uso del otro tipo de reclutamiento. Y sí, justamente es el reclutamiento externo. Y pues como su nombre bien lo dice, se enfoca en buscar afuera de la empresa a ese talento, a esas personas que reúnan los requisitos que estamos buscando para que puedan ocupar la posición que está vacante. También aquí quiero integrar esta primera fase o primera parte del proceso de reclutamiento. ¿Por qué? Idealmente, todo proceso de reclutamiento debiese iniciar con una requisición que nos hace algún cliente interno, que nos hace un jefe, un gerente de área. ¿Por qué? Porque está necesitando contratar a una persona o a varias personas para algún puesto. Entonces, el ideal es que llene algún formato con los requisitos, o bien que también Recursos Humanos cuente con ese descriptor y ese perfil, porque de esta manera estamos sentando las bases. Aquí va a venir, o el ideal es que obtengamos qué experiencia necesitamos, qué escolaridad, cómo va a estar conformada la estructura, a quién le va a reportar esta persona. Entonces, debemos de tener aquí la mayor cantidad de información que nos sirva a nosotros, los reclutadores, para iniciar el proceso. Una vez tengamos esta información, pues justamente nosotros vamos a iniciar la convocatoria. La convocatoria no es más que eso, que salir o anunciar y buscar personas que apliquen al puesto o a los puestos de trabajo que estamos ofreciendo. Y para la convocatoria podemos utilizar diferentes fuentes de reclutamiento. Pueden ser medios escritos, medios digitales, programas referidos, ferias de empleo, presenciales o virtuales. Realmente hay muchas fuentes de reclutamiento. Entonces nosotros debemos de analizar cuál de todas las fuentes es la más conveniente de utilizar para cada uno de los puestos que nosotros tengamos vacantes. Y el objetivo de la convocatoria, como les repito, es captar, obtener aplicantes que posteriormente, en la fase de análisis y filtrado de currícula, podamos obtener nosotros, así que personas más afinadas, más atinadas, que reúnan los requisitos mínimos o indispensables para ocupar la posición. Posteriormente de realizar este análisis y filtrado de currícula, normalmente pasamos a una preentrevista. Esta puede ser telefónica. ¿Y cuál es el objetivo de esta preentrevista? Es corroborar y confirmar que el aplicante reúna los requisitos que son indispensables para el puesto. También indagar en el interés real de la persona para con el puesto, para con la empresa, si empata el horario, el rango de salario, etcétera. Entonces la preentrevista es muy importante porque nos ayuda nuevamente a filtrar los seres que yo seleccioné a una siguiente fase. Luego que yo ya tengo preentrevistados y seleccionados las personas que voy a trasladar al siguiente paso, que sería el llenado de solicitud o de información que le vamos a solicitar a los aplicantes. Si bien es cierto,
tú aquí puedes ver que tenemos cada una de las fases por separado, pero puede ser que en tu empresa o en los procesos que tú hayas participado, varias de estas fases se trabajen de forma paralela. ¿Por qué? Porque seguramente la empresa o el reclutador está tratando de ganar tiempo y hacer más óptimo el proceso. Aquí les estoy llevando por separado para que entendamos cuáles son los pasos mínimos que debemos nosotros ejecutar para llevar a cabo un proceso de reclutamiento. El proceso de reclutamiento entonces termina acá con el llenado de solicitud y a partir de acá las personas que aplicaron o los aplicantes se convierten para la próxima fase en candidatos. ¿Y cuál es la próxima fase? La próxima fase es, sí, exactamente la de selección. Después de que tenemos nosotros la solicitud de empleo o la ficha de información del candidato, el ideal es que apliquemos psicometría. Acá yo le puse un asterisco porque, nuevamente, aquí te estoy yo mostrando las fases por separado, pero muchas veces las empresas o los reclutadores las trabajan de forma paralela. Pero yo lo puse por acá, o en esta fase inicial de la selección, ya que viene antes de la entrevista, y el ideal es que esté antes de la entrevista. Te preguntarás el por qué. Porque cuando un candidato pasa al proceso de entrevista y ya ha sido evaluado con psicometría, yo como entrevistador voy a poder formular preguntas que vayan enfocadas a ciertos resultados que me puedan llamar la atención. Entonces va a ser mucho más provechosa, mucho más fructífera la entrevista. Entonces el ideal es que tengamos los resultados psicométricos antes de la entrevista. Y aquí te estoy también poniendo en plural. Normalmente, la primera entrevista es con alguien de recursos humanos. Si pasa el filtro de recursos humanos traslada estos candidatos al cliente interno, al jefe, al gerente, al supervisor del área que está requiriendo la posición para que los analice. Y si desde su punto de vista reúne los requisitos, lo más seguro es que también pase a una entrevista con ellos porque va a ser su jefe directo. Luego de estas entrevistas, pueden hacerse pruebas complementarias. Más adelante vamos a retomar este tema, pero ¿cuáles son las pruebas complementarias? Pueden ser las pruebas técnicas o de conocimientos. Por ejemplo, si tenemos un puesto de programador o para alguien de informática, pues podemos hacer una prueba técnica de cierto lenguaje de programación o manejo de Excel, o una prueba contable, una prueba de elaboración de planilla, una prueba de diseño, etc. Esas son las pruebas técnicas o de conocimiento. También se pueden complementar con pruebas médicas, digamos de COVID, de sangre, etcétera, dependiendo de las políticas que maneje la empresa. También aquí entran las pruebas de honestidad, como el polígrafo, el estudio socioeconómico, entre otras. También es importante que después de analizar esta información, pues ya se pueda tomar una decisión de qué candidato seleccionar. ¿Para qué? Para hacerle una oferta formal de trabajo. En este caso, si se le hace la oferta laboral y el candidato acepta, pues ya solo se confirma fecha de inicio, ¿verdad? Y se hace el contrato para la persona. Y finalmente, entra a un proceso de inducción, de bienvenida a la organización. Y acá con el proceso de inducción, o la fase de inducción, es que se termina el proceso de selección de personal. Bueno, algo importante que tú debes de considerar si estás ejecutando procesos de reclutamiento y selección es no basar únicamente tu decisión en los resultados de tus pruebas psicométricas, ya que estas o su objetivo es ser un orientador en la decisión. ¿Por qué? Porque como nos refleja esta gráfica, dentro del proceso nosotros aplicamos varios filtros y cada uno de estos nos va diciendo que si el candidato
pasó cada una de las fases, son buenos predictores que esos candidatos o el candidato que se va a contratar va a funcionar para el puesto que se le está contratando. Entonces, por favor, no olvides, o mejor dicho, considera que no debemos tomar una decisión únicamente basada en las pruebas psicométricas. Recordemos que también una fase del proceso de reclutamiento y selección es la revisión de referencias laborales, revisión de récord laboral, entrevista profunda y pues el resto de pruebas que podamos aplicar a los candidatos. Entonces, esto es un consejo muy importante. Bueno, y nuevamente, tú te preguntarás, ¿cuál es el momento ideal en el cual debemos de aplicar las pruebas psicométricas? Y acá, pues realmente no hay una respuesta o una única respuesta. Más bien, podemos tener varias de ellas. Pero nuevamente, mi consejo en lo personal es que sea antes de la entrevista, por lo que ya vimos con anterioridad. Si yo obtengo los resultados psicométricos antes de que yo entreviste a un candidato, me va a servir mucho y de insumo para poder orientar y realizar preguntas al candidato sobre sus resultados aplicados al puesto de trabajo que está él aplicando. Pero también debemos de considerar cuáles son las políticas de la empresa, cuál es su proceso, porque si estamos en una empresa que tenga estructurado su proceso de reclutamiento y selección, seguramente vamos allí a identificar en qué momento debemos aplicar la psicometría. Algo que también tú debes de tomar en cuenta es evaluar el costo-beneficio. ¿Por qué? Porque muchas veces, digamos, bueno, siempre para toda organización, el aplicar pruebas psicométricas es una inversión. Y también debemos de evaluar esta situación, porque puede ser que la aplicación de nuestras pruebas tengan cierto límite o que yo no pueda evaluar, digamos, a 5 o 10 candidatos por proceso, sino que solo a 3 o 4. Entonces ahí debo tener cuidado con mis costos del proceso, porque nunca debemos de perder de vista que también debemos ser productivos y eficientes en el uso de los recursos de la empresa. Entonces, este es otro tip u otra recomendación que debes tú de considerar. Bueno, compañeros, y con eso damos por finalizada la parte número 1 y nos vamos a adentrar a la parte 2 de este video acerca de qué es la psicometría y algunos ejemplos de test psicométricos. Bueno, para comenzar quiero lanzarte la pregunta sobre qué es psicometría. Estoy seguro que muchos de ustedes, o tú si estás viendo este video, puede ser que en el colegio o si ya participaste en algún proceso de selección, hayas realizado alguna prueba psicométrica. Entonces, tienes la idea, la has realizado y aquí vamos a ver cuál es el concepto. Realmente la psicometría es la disciplina que se encarga de la medición en psicología. ¿Y por qué aquí dejo psicología en general? Porque la psicología tiene muchas ramas. Vamos ahora a adentrarnos en la psicología organizacional e industrial, porque sobre estas van a estar basadas los tests que vamos a revisar más adelante. Ahora bien, ¿qué es medición? Porque es importante tener este concepto, sobre todo enfocado al área industrial organizacional, y ahorita te comento por qué. Porque medir es justamente asignar un valor numérico a las características de las personas, de los candidatos que nosotros estemos evaluando y considerando para nuestros procesos, ya que a través de medir y que su resultado va a ser un valor numérico, nos va a permitir a nosotros en recursos humanos o como jefes o como encargados de reclutamiento hacer nuestro trabajo mucho más fácil y de esta manera comparar los resultados de un candidato con otro a través de, esto es muy importante, de datos objetivos y con números, ¿verdad? Porque yo puedo decir, bueno, a través de la entrevista esa persona me pareció introvertida o extrovertida o amable, pero ahí solo lo estoy haciendo de viva voz. Vamos a ver también más adelante que hay algunos tests que nos dan en qué nivel de extroversión se encuentra la persona
qué nivel de amabilidad, qué nivel de responsabilidad. Entonces, esto ya vuelve mucho más objetivo y mucho más fácil de poder comparar un candidato con otro y saber cuál de ellos se puede adaptar en mayor o menor medida al puesto al que está aplicando y a la cultura de la empresa. Ahora bien, como venimos hablando, la psicometría en las organizaciones pues son pruebas diseñadas para evaluar habilidades concretas que se requieren para un puesto en específico, compañeros. Y bueno, esto es algo importante. Debiesen ser aplicadas por profesionales en la materia, ¿verdad? Si tú estás estudiando, pues tenemos la responsabilidad de conocer más sobre las herramientas que estamos aplicando, empaparnos, para estar en la capacidad de entender y también de explicar a otras personas o a nuestros clientes internos el porqué, el resultado del candidato. Entonces, realmente es una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque al final, muchas veces, los resultados psicométricos nos van a apoyar, bueno, no muchas veces, todas las veces nos van a apoyar en la decisión, ¿verdad? Nuevamente quiero resaltar que no debemos basar nuestra decisión solo en la psicometría, pero sí es una fase importante del proceso de selección en caso apliquemos algún tipo de test. ¿Y por qué es importante incluir los procesos? ¿Por qué? Porque me va a decir qué tan diferente es una persona o un candidato de otro. También me va a indicar cómo podemos entender a esa persona, qué le gusta más, qué le gusta menos, a qué se puede adaptar más, de qué manera va a reaccionar o a actuar, ¿sí? Y también la manera en que va a reaccionar a los diferentes ambientes o situaciones que puedan surgir. Entonces, realmente, al final, la psicometría es como una radiografía de las características y la personalidad de cada individuo. Entonces, ayuda mucho a orientarnos a tomar una decisión. En este caso, acerca de la conveniencia de considerar o no a candidatos para algún puesto de trabajo. Ok. Ahora quiero compartirte algunas evaluaciones psicométricas y otras complementarias, como también vimos que se pueden aplicar en el proceso de selección. Aquí estamos viendo que normalmente las pruebas utilizadas en las empresas u organizaciones vamos a encontrar pruebas de personalidad, de valores, de inteligencia, de competencias laborales. Estos cuatro rubros son los más comunes. Y también estas pues ya no son pruebas psicométricas, pero son pruebas complementarias que podemos nosotros también incluir en nuestros procesos. Ahora vamos a ver cada una de ellas. Como pruebas de personalidad vamos a revisar en estos momentos. ¿Qué son las pruebas de personalidad? Estas son pruebas que van a evaluar la forma en que nosotros pensamos, la forma en que nosotros sentimos, cómo nos podemos comportar y cómo interpretamos la realidad. Y estas características también nos van a decir la manera en que nosotros afrontamos la vida. Y más aún en las empresas, cómo vamos a enfrentarnos a las diferentes situaciones que puedan suscitarse en el área laboral. Te preguntarás qué aspectos, qué rasgos o qué características pueden evaluar estas pruebas de personalidad. Acá menciono solamente algunos. Como ya habíamos platicado, puede ser que tan extrovertida o introvertida es una persona, cómo es su manejo emocional, qué nivel de empatía tiene, si es o no responsable, su nivel de apertura mental, su amabilidad, entre otros rasgos o características. Ahora te presento algunos nombres de pruebas que se utilizan actualmente en el mercado para evaluar personalidad en los procesos de reclutamiento y selección. Tenemos el 16PF, el BFQ, el PIP, el nuevo PIR, y también hay unos test que son especializados para conocer la personalidad para los puestos de venta. Algo que yo quiero resaltar de las pruebas de personalidad es que sus resultados permanecen a lo largo del tiempo. ¿A qué me refiero con esto?
Por decir, si yo hoy me aplico una prueba de personalidad como las que menciono acá, y en 6 meses o en un año me la vuelvo a aplicar, no debiese cambiar tanto o drásticamente mis resultados. ¿Por qué? Porque nuestra personalidad, pues, va a ser, digamos, poco cambiante. Se necesita de sucesos muy, digamos, intensos que algún individuo, pues, experimente para que pueda cambiar radicalmente su personalidad. De lo contrario, pues, se va a mantener a lo largo del tiempo. ¿Y por qué es esto importante? Porque vamos a ver más adelante que hay otro tipo de pruebas psicométricas que se van cambiando de acuerdo a las circunstancias o la situación en la que se encuentre la persona. Pero eso no sucede con las pruebas de personalidad. Estas, como bien puse acá, sus resultados permanecen a lo largo del tiempo o no varían tanto. Okay. Acá vamos a ver un ejemplo del test llamado BFQ, o que es el cuestionario Big Five de los 5 grandes rasgos. Aquí vemos que este test evalúa justamente 5 grandes rasgos, los cuales son energía, afabilidad, tesón, estabilidad emocional y apertura mental. Podemos ver aquí seguidamente que maneja una escala cualitativa de muy bajo hasta muy alto. Y tenemos aquí la puntuación TEO estándar que obtuvo el candidato. También aquí quiero resaltar el rasgo de distorsión o la escala de distorsión más bien que tiene este test, porque quiero platicarte de esto. Muchos tests tienen una escala parecida a la que trae el BFQ, y esto indica qué tan honesta fue la persona, qué tanto contestó así conscientemente o si solo contestó por contestar. Entonces, hay muchas pruebas que ya tienen o que detectan este rasgo o esta característica en la persona. Entonces, si tenemos una distorsión, para este caso del BCQ muy baja o muy alta, los resultados no se pueden tomar como válidos. Entonces, ¿a qué voy con esto, compañero? Si tú estás aplicando para una posición o vas a aplicar en un futuro, te invito a que seas 100% honesto con las respuestas que tú des, que te tomes el tiempo debido para poder responder, porque muchas veces puede o se puede invalidar tu resultado a través de esta escala que tiene el BFQ. Como bien te mencioné que también pueden tener escalas parecidas otros test. Bueno, seguidamente aquí estamos viendo que para cada uno de estos grandes rasgos se subdividen en otros 2 subrasgos. Por darte un ejemplo, energía se divide en dinamismo y dominancia. Entonces, como vemos realmente a través solo de este test, podemos nosotros obtener bastante información acerca de ese candidato o de esa persona. A grandes rasgos podemos ver que es una persona con alto grado de energía, con alto grado de afabilidad o amabilidad, ¿verdad? O sea, tesón, que va a ser una persona responsable, perseverante, su manejo emocional pues está muy bien, ¿verdad? Su apertura mental pues es promedio y la distorsión está bien. Entonces quiere decir que esta persona pues no quiso dar una mejor imagen de sí mismo, una imagen, digamos, desmejorada positivamente de sí mismo, está dentro de lo normal. Okay. Bueno, ahora vamos a pasar a las pruebas de valores. Y tú te preguntarás qué son y qué pueden medir las pruebas de valores. Realmente las pruebas de valores evalúan intereses, preferencias y metas que son importantes para la persona o para ese individuo. Y por lo tanto, que se van a creer merecedores de sus esfuerzos. Y evalúan temas como intereses sociales, políticos, económicos, estéticos, intelectuales, entre otros. Aquí quiero resaltar que no debemos de confundir la prueba de valores con pruebas de ética o de honestidad. Estas no entran en este rubro. Hay pruebas especializadas que miden ética, integridad y honestidad. Las pruebas de valores no se enfocan en eso, se enfocan sobre todo a intereses, preferencias y metas. Podemos resumir que las pruebas de valores nos van a indicar
para la persona, ¿qué es importante para él o para ella? ¿A qué le van a dar valor? A eso se refieren las pruebas de valores. Aquí nosotros podemos tener el SAIC, es una prueba que evalúa valores e intereses. Tenemos otra prueba que se llama valores personales y otra que se llama valores interpersonales. Y acá nuevamente quiero resaltar que para las pruebas de valores los resultados sí pueden variar en el tiempo. ¿Por qué? Porque como te mencioné, porque dependen de las circunstancias en las que se encuentra el candidato al momento en que hizo su test. Por darte un ejemplo, también puede ver mucho o estar en consonancia con los perfiles de puesto. Te menciono un ejemplo. Si nosotros pasamos una prueba de valores a un candidato que está aplicando para una plaza comercial o de ventas, normalmente su interés o su valor económico es muy alto. ¿Por qué? Porque lo que quiere un vendedor, una persona que va al área comercial, le interesa la plata, las comisiones, el ganar bien lo material, ¿sí? Entonces, en ese caso, que un vendedor tenga su valor económico o interés económico alto, es muy positivo. Entonces, por eso te digo que debemos evaluar cada perfil y sus resultados para, pues, para saber si se adecua o no a lo que estamos buscando. Ahora vamos a ver un ejemplo del test de SAVIC. Como te mencioné, este evalúa valores e intereses. Y realmente, como comentamos o vemos acá, es uno de los test más aplicados en las empresas, ya que evalúan las intenciones que tiene la persona al ingresar a una organización. Entonces aquí evalúa 4 valores y 4 intereses. Bueno, ahora, compañeros, vamos a pasar a otro tipo de test psicométricos que son las pruebas por competencias. Antes de revisar algún test por competencias, me gustaría enfocarme en su concepto. De acuerdo, pues a McClelland, como vemos acá, una competencia no es más que la capacidad de poder desarrollar de forma eficaz un trabajo, una tarea. Pero algo importante, podemos hacer eficazmente una tarea o un trabajo a través de utilizar nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestra comprensión, lo que nos va a facilitar a nosotros solucionar situaciones y problemas. Entonces, aquí está muy claro que es una competencia. Y a partir de este concepto podemos decir que entonces una competencia se deriva en lo que la persona sabe, o sea, sus conocimientos, en lo que sabe hacer, sus habilidades, la forma en la que lo realiza, o sea, que tiene que ver con sus actitudes, ¿verdad? Y finalmente también inciden sus valores o en lo que la persona se fundamenta. En el mercado podemos encontrar nosotros también pruebas por competencias variadas, pero muchas de ellas se dividen en niveles jerárquicos, o niveles de puesto, niveles iniciales, operativos, mandos medios, ejecutivos, también hay especializados para el área de ventas, entre otros. Y nuevamente, algún test por competencias, si yo me lo aplico hoy y me lo vuelvo a aplicar en un año o en 6 meses, puede ser que mis resultados sí varíen bastante. ¿Por qué? Porque finalmente una competencia sí se puede desarrollar o se puede mejorar. No es como los test de personalidad, que esto no varía. Por el contrario, los test de competencia sí varían en el tiempo. Ahora vamos a revisar un ejemplo de un test por competencias. Este evalúa pues varias de ellas y como vemos acá, el resultado de escala colectiva va de oportunidad a fuerte y evalúa, por mencionar algunas, orientación al logro, liderazgo, entre otras. Lo importante acá, no solo con el test de competencias, sino que con cualquier test, es irnos a la fuente, al origen, a saber qué quiere decir o qué evalúa a través de liderazgo, a través de negociación o a través de afabilidad, como vimos en otro test. ¿Y por qué es esto importante?
Si solo me quedo con la palabra liderazgo, yo me puedo formar cierta idea, pero ya el test tiene su concepto y el enfoque que evalúa cada una de sus características o rasgos. Entonces es importante que conozcamos a profundidad estas características. Bueno, también dentro de los tests que se utilizan mucho en los procesos de selección están las pruebas de inteligencia. Estas, pues en su mayoría, su objetivo es brindar un coeficiente intelectual, aunque otras pues no es su enfoque. ¿Y qué se evalúa a través de las pruebas de inteligencia? Evalúan áreas como aptitudes, conocimientos generales, vocabulario, razonamiento numérico, verbal, lógico, entre otros aspectos o aptitudes. Y aquí algunos ejemplos de test de inteligencia puedo mencionar Terman, Rabin, Dominos, Coir, entre otros. Vamos a ver un ejemplo del test Terman. Este es un test muy interesante porque a su vez contiene 10 subtests o subpruebas que evalúan diferentes características. Por mencionar algunas, tenemos que evaluar información, aritmética, analogías, clasificación, seriación, entre otros. Y tiene una escala cualitativa de 6 áreas, ¿sí? Y dependiendo del resultado del candidato, así lo va clasificando. De igual manera, nos da una escala del coeficiente intelectual. Y pues el resultado varía de test a test, pero la idea es mostrarte un ejemplo de cada una de las pruebas que podemos utilizar o que son más utilizadas en los procesos de selección actualmente. Y bueno, por último, como vimos también al inicio de esta segunda parte, existen otros tipos de pruebas que pueden ser aplicadas en los procesos de reclutamiento y selección. Nuevamente, mencionando algunas de ellas, podemos tener pruebas técnicas, como mencionamos, puede ser una prueba de informática, de diseño, de algún lenguaje de programación, de Excel. También puede ser un assessment center. Normalmente los assessment center es cuando se reúnen a los candidatos finalistas que optan a un puesto para que en el sitio o de forma grupal puedan resolver un caso y presentarlo. Entonces en ese momento se mira cómo reacciona y cuáles son las competencias que tiene el candidato. También se pueden complementar el proceso con pruebas médicas, pruebas de honestidad, refiriéndome a prueba de polígrafo, estudio socioeconómico, que es otra prueba, ¿verdad? O fase del proceso. Y dentro de las pruebas de honestidad también puedo mencionar Voice Stress, Eye Detect, entre otras. Y nuevamente, haciendo referencia al estudio socioeconómico, este se enfoca en justamente analizar la sociodemografía del candidato, digamos, en el lugar que vive, su historia laboral, sus referencias, su récord crediticio, entre otras áreas. Aquí, digamos, en Guatemala es muy utilizado este tipo de estudios. ¿Y qué es lo importante aquí, compañeros o colegas? Realmente saber qué tipo de pruebas nosotros vamos a aplicar para qué tipo de puesto estoy buscando yo, cuáles son las políticas de la empresa, ver costo-beneficio, como vimos con anterioridad. Entonces, estas ideas nos pueden ayudar bastante para hacer más eficiente mi proceso de reclutamiento y selección, sobre todo al momento de aplicar o no alguna psicometría o algún otro tipo de prueba. Bueno, ya casi para ir finalizando, nos vamos a entrar a la parte número 3, que son otros consejos. Bueno, como aplicador, si tú actualmente formas parte de un área de recursos humanos, de reclutamiento, estos consejos son para ti. Como vimos al inicio, es muy importante que tú tengas claridad del descriptor del puesto y su perfil. Saber cuáles son esos requisitos indispensables que vamos a salir a buscar, que vamos a generar convocatorias para obtener esos CVs.
¿Por qué? Porque al saber yo qué es lo que necesita mi empresa, qué es lo que quiere el jefe, voy a poder también analizar qué prueba psicométrica es más conveniente aplicar. Y esto me lleva a lo siguiente: indagar con tu cliente interno, hacerle preguntas a ese gerente, a ese jefe, a ese supervisor, qué es lo que espera de la persona o de las personas que le presentemos para ocupar esa vacante. Y esto también nos hace responsable a nosotros, los que estamos en el área de recursos humanos, a conocer, a investigar las pruebas que vamos a aplicar y a convertirnos en expertos, no solo para entender los resultados del candidato, sino para también explicárselos a otros. Entonces, estos 3 consejos son básicos si tú estás ejecutando procesos de reclutamiento y selección de personal. Ahora bien, para ir finalizando, quiero también comentarte algunos consejos si tú vas a participar o has participado como candidato. Como primer consejo es que seas 100% honesto con tu respuesta. Como vimos, muchas pruebas psicométricas tienen esta escala, digamos, que pueden al momento decirnos a nosotros bueno, que estamos del lado de las empresas o del área de recursos humanos, si el candidato fue 100% honesto o no. Y eso hace que sus resultados sean o no fiables. Entonces, yo te invito a que seas 100% honesto con las respuestas que estés dando a las pruebas psicométricas. Y y con ello, pues, es de recomendarte que te tomes el tiempo necesario para hacer tus pruebas, porque realmente es una fase importante dentro del proceso. Y finalmente que en el lugar que las hagas, pues estés sin distractores. ¿Ok? Entonces, con esto, compañeros, hemos finalizado la sesión del día de hoy. A mí no me resta más que agradecerte por unirte, por vernos nuevamente. Y te invitamos también a participar en nuestra feria virtual de empleos, que es la tercera, a través del portal verempleos.com, que se está llevando a cabo en estos momentos, que inició el 29 de abril y finaliza este viernes 6 de mayo. Nuevamente un gusto, te saludo Estuardo Cojulo, de la empresa Justlink, desde Guatemala. Que estés bien y cualquier cuestión nos puedes escribir y yo estoy a la orden. Que estés bien.